de hoy vamos a hablar acerca del papel del manejo endovascular en las malformaciones arteriovenosas. Mi nombre es Andrés Apolinar, residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia, y el asesor para esta charla es el doctor Francisco Londoño, fellow en neurocirugía vascular. Entonces, para iniciar, vamos a colocar un caso de una paciente de 10 años que ingresa por un episodio de cefalea, náuseas y emesis. Llevaba una semana con esta clínica y un episodio que los padres no documentan muy bien acerca de, al parecer, una convulsión versus un síncope. Como antecedente, la paciente del hospital, una malformación y al momento de la sin déficit neurológico. Esta clínica, ya quisiera ver si alguno de mis sospecharía que considera que es. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Carlos. Bueno, entonces, empezando pues, que es una niña de 10 años, ya no sería normal que una paciente de esta edad tenga una cefalea de esa intensidad, pues incluso con náusea de meses, y llama mucho la atención pues el episodio que se interrogó pues como una posible convulsión. A esta paciente hay que hacerle una neuroimagen. Inicialmente yo le haría una tomografía y ya dependiendo pues de los hallazgos de la tomografía evaluaría si necesita algún otro examen. Ok, perfecto. Entonces, para contextualizarnos, ese como antecedente de la paciente, esa era la imagen de la malformación. Esa fue la imagen que se le había tomado a la paciente el 12 de febrero del 2023. Entonces, con esto quisiera que mis compañeros de residencia me dieran qué utilidad le ven a haberle hecho una resonancia o un estudio de resonancia a esta paciente, con qué utilidad haberle hecho previamente cuando se le diagnosticó la malformación este estudio de resonancia, qué utilidad tiene haberle hecho eso. Y qué hallazgos ven en la resonancia. Carlos, anímese. Bueno, profe. Entonces, lo que vemos ahí en en la resonancia es una lesión que parece que era como sangrado con múltiples vacíos de flujo. Posiblemente pues se trate pues de alguna malformación. En cuanto a la utilidad de haberle hecho la resonancia como aproximación diagnóstica, me parece adecuado, ¿cierto? Pues ya lo habíamos mencionado, es una niña de 10 años con balderas rojas. Toca descartar que no hubiera, pues que no haya tumores, que no haya sangrados o lesiones subyacentes como malformaciones o cavernomas. Eh, ya esa sería como mi opinión. Ok, pues esos son los estudios que tenía previo al ingreso al hospital, ¿no es cierto? La utilidad en este caso de una resonancia cuando tenemos en estudio una malformación arteriovenosa básicamente va a ser para poder localizar exactamente el sitio donde encontramos la malformación para determinar el área elocuente o no elocuente y también nos puede colaborar para poder saber cómo vamos a hacer la planeación quirúrgica para una eventual resección. Esta es la arteriografía que tiene la paciente previo al ingreso. Entonces, ya con esos datos de la arteriografía y con los datos de la resonancia, me gustaría si alguno nos puede colaborar con qué clasificación le daría a esa malformación. Y de dónde considera que está esa malformación, cuál es esa malformación, cuál es su drenaje, si es superficial, si es profundo,
dónde está localizada, aproximadamente el tamaño. Listo. Bueno, entonces tenemos una malformación que se ve frontal, parece que fuera muy del polo frontal. Pareciera pues que drenara al seno sagital superior. Por el tamaño yo le pongo que mide entre como 4 o 5 centímetros. Entonces, ya con esto pues digamos que tendría, y no lo veo en un área elocuente, entonces ya con esto nos daría un Spencer Martin eh, de, de 2 según lo que veo ahí. Ok, perfecto. Y según el nido, ¿qué consideras de ese nido? ¿Es un nido compacto, es un nido difuso? Parece un nido muy difuso, pero aún así pues con la parte de que es un Splexer 2 en un área no elocuente, yo creo que el manejo sería inicial, y en pues, una niña de 10 años yo pienso que el manejo inicial, la verdad inicial, sería quirúrgico. Ok, perfecto. En este caso de la paciente, entonces la paciente la llevaron a una embolización para ese 2023. Aquí vemos cómo estaba la embolización y cómo se le realizó una embolización parcial de la malformación como tratamiento a la paciente. Entonces nos acude ahora a nosotros posteriormente por ese episodio de cefalea, ese episodio no claro de una convulsión. De ingreso se le toma una tomografía y la tomografía es la siguiente. Entonces me gustaría saber qué consideran de esa tomografía, si están de acuerdo con el manejo que se le ofreció a la paciente o consideran alguna otra alternativa. Bueno, pues en la tomografía se ve los signos pues, de la embolización previa y un sangrado nuevo que incluso se va al, al ventrículo lateral, al corno frontal. Eh, digamos que es lo que uno podría esperar del manejo endovascular de este tipo de pacientes, que el miedo probablemente no se haya embolizado totalmente y siga creciendo y aumenta pues el riesgo de sangrado a posteriori. Pues yo me sostengo en lo que ya había dicho inicialmente, que posiblemente el manejo inicial de esta paciente era quirúrgico desde el inicio. Listo, perfecto. Entonces eso es lo que queremos venir a hablar hoy, saber qué papel presenta la embolización en el manejo de estos pacientes, si realmente tiene alguna utilidad y si tiene esa utilidad, en qué casos en específico deberíamos utilizarlo. Entonces, a modo de generalidades, vemos que las malformaciones van a consistir en una conexión anómala entre las arterias y las venas, en el cual no hay una adecuada comunicación de arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, sino que se conectan directamente las arterias con las venas. Esto llevando a que se generen circuitos de alto flujo y baja resistencia, lo cual va a predisponer con riesgo de que se puedan romper. Van a tener tres características: las arterias que alimentan el nido y el drenaje venoso. Tres vasos principales que van a ser aquella arteria principal que irriga el nido, las ramas contiguas a la malformación que no dan ramas y aquellas de pasaje que pasan y van a dar ramas a este nido. En su epidemiología es una patología poco frecuente, si lo vemos a grandes rasgos en la población, 0.1% de la población. Va a ser más frecuente cuando hay lesiones únicas y cuando se manifiestan como lesiones múltiples, que debemos ya pensar en algún síndrome, vamos a encontrarlo en el 9% de los pacientes. Corresponde al 1% de todos los ACVs, siendo del 3 al 5% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas y el 3% de los ACVs en adultos jóvenes. Entonces aquí se nos abre una ventana que ante paciente joven con ACV debemos tener una mayor indicación de pronto de que pueda tener una malformación arteriovenosa. La mortalidad es variable, oscila entre el 0.7 al 3%, y luego lo más importante es que luego de la hemorragia
puede aumentar hasta un 12%. Y esto pues nos va a impactar porque pues obviamente ya vamos a hablar de un porcentaje muy alto el primer año, 12%, que puede ir disminuyendo a lo largo del tiempo a 6% aproximadamente. En el 90% lo vamos a encontrar supratentorial y en el 10% infratentorial. A rescatar tenemos sitios o factores de riesgo que podemos encontrar que nos pueden aumentar este riesgo de sangrado. De estos está la edad, que aumenta un 30% por década el riesgo de sangrado con un hazard ratio de 1.34. Si el paciente sangró previamente, entonces vemos cómo pasa de un riesgo de 1.5 a un riesgo de 5 de sangrado. El drenaje venoso profundo exclusivo con un riesgo de 2.4, la ubicación profunda en el cerebro 2.4, aneurismas asociados 1.8, pero hay otros que se han estudiado y no se han visto como tal del todo influenciados, donde va a estar el tamaño de la malformación, el sexo, que se ha hablado más de que de pronto el sexo femenino, hay algunos estudios que hablan a que aumenta el riesgo, pero hay otros que dicen que no se alcanza a aumentar ese riesgo, y el otro sería el embarazo, que también se han estudiado, pero que no se han encontrado que realmente aumenten el riesgo de sangrado. A modo de diagnóstico, se diagnostica de forma sintomática, de forma incidental, cuando le hacemos un estudio de una neuroimagen al paciente por algún otro motivo, y de modo sintomático la principal manifestación van a ser las convulsiones o la hemorragia, que esto va a ser más o menos el 80-90% del caso de los pacientes. Y ya un porcentaje más pequeño de diagnóstico se hace por robo vascular. Estos van a ser pacientes básicamente que van a consultar por episodios de accidente isquémico transitorio debido al hipoflujo que genera la malformación a esa zona, generando estos episodios de AIT. En el manejo, entonces vamos a tener como objetivo reducir el riesgo de la hemorragia, las convulsiones o otros deterioros neurológicos en el paciente. Y otros tipos de tratamiento tenemos conservador, los tipos de tratamiento tenemos conservador, radiocirugía, cirugía o endovascular. Entonces, ¿quién debe tratarse? Tenemos que tener de primeras una balanza. Esa balanza va a ser cómo vamos a manejar estos pacientes, dado que tenemos que sopesar el riesgo de llevarlo a un manejo intervencionista, ya sea quirúrgico, radiocirugía o cirugía, versus a tener en cuenta la edad, el tamaño, la ubicación del paciente también. Entonces vamos a tener como abordaje del manejo quirúrgico. Se han tratado de valorar o encasillar los pacientes en algunas escalas pronósticas con la finalidad de poder definir su riesgo quirúrgico y saber si realmente esa balanza se inclina más hacia manejarlo quirúrgicamente o es mejor ofrecerle otro tipo de tratamiento al paciente. La escala de más utilidad que hemos tenido va a ser la escala de Spelzel-Martin, la cual va a valorar el tamaño, la localización y el drenaje profundo de la malformación. Entonces, en cuanto al tamaño, vemos que en el caso de nuestro paciente, que se encontraba precisamente más o menos unos 4 a 5 centímetros, va a ser un puntaje de 2. En la localización lo encontramos en localización no elocuente, y en el drenaje venoso profundo por la arteriografía inicialmente se catalogaba como drenaje superficial. Sin embargo, luego del avance de esa malformación, vimos que tenía algo de drenaje también profundo. Entonces, finalmente, esta paciente inicialmente estaba catalogada como un Spelzel-Martin 2, pasó a ser un 3. El drenaje venoso superficial se cataloga como aquellas venas que van a drenar a las venas corticales, y en el caso de la fosa posterior van a ser aquellas hemisféricas que drenan al seno recto o al seno transverso. Para el drenaje venoso profundo van a ser aquellas que drenan a las cerebrales internas, a la vena basal de Rosenthal o a las venas precentrales, que precisamente sería lo que hablaríamos de este paciente, la parte precentral. En las 9 áreas elocuentes vamos a encontrar parte motora, parte sensitiva, área visual del lenguaje, núcleos de la base, tallo cerebral, y a nivel de la fosa posterior también vamos a encontrar los ónculos cerebelosos o los núcleos profundos del cerebelo. ¿Qué utilidad tiene esto? Como les había dicho, esta escala nos va a catalogar los pacientes en 5 grados.
donde el grado 1, grado 2 van a ser de bajo riesgo quirúrgico. Vemos que el riesgo de déficit va a ser entre el 0 y el 5%. Mientras que el grado 3 ya es un riesgo intermedio del 16% en el cual tenemos que sopesar nuestro paciente hacia qué tipo de terapia o tratamiento lo vamos a llevar. Y el 4 o 5 ya es de un alto riesgo quirúrgico, ya el 27, un 30%, una tercera parte de los pacientes prácticamente nos pueden salir con algún déficit. Para poder analizar mejor ese puntaje de 3, se ha creado unas subclasificaciones como es la subclasificación de Lawton, el cual clasifica 3 menos, 3 y 3 más. ¿Basándose en qué? En qué características de ese 3 son las que me llevan a que sea 3. Entonces, cuando lo cataloga como un 3 menos, que es un puntaje para cada una de las cosas, él considera que eso es de bajo riesgo, con un riesgo de complicaciones del 3%, muy similar a las complicaciones en pacientes grado 1, grado 2, entonces son más orientados a un manejo quirúrgico. En el grado 3, que sería 3.3, pues sería un riesgo del 7%, en ese tenemos que individualizar el tratamiento, dado que según las características del paciente y todo eso, vamos a ver si nos sirve hacerle una embolización prequirúrgica con la finalidad de disminuir sangrado, tratar de encerrar un poco más la malformación y poder disminuir el tamaño de la malformación para poderlo llevar a una cirugía de pronto de menor riesgo. Y en el 3 más vamos a considerarlo como malformaciones de alto riesgo, donde se sugiere inicialmente un manejo conservador. La radiocirugía es más exitosa para manejo cuando tenemos lesiones que son de pequeño tamaño, menores de 3 centímetros. Eso lo que va a actuar va a ser hacer una trombosis progresiva con hiperplasia fibrointimal y una obliteración luminal. El riesgo de la hemorragia va a disminuir un 54% durante un periodo de latencia, que ese periodo de latencia va a ser de 1 a 3 años. Por eso es que se ha valorado si es necesario hacer otras terapias durante ese periodo de latencia para que no exista ese riesgo que es prácticamente un caricellazo del riesgo de hemorragia. Y ya cuando sobrepasa este tiempo de latencia, el riesgo de que el porcentaje de obliteración va a ser del 88%. Adicionalmente, pues lo que les mencionaba, el tamaño es muy importante para la radiocirugía, siendo el volumen, cuando es menor de 1 cc, vemos que es del 90% de oclusión, de 1 a 4, 85%, pero ya cuando comienza a pasar los 4 cc, ya vemos que comienza a ser menor el porcentaje de oclusión del paciente. Se han creado algunas escalas para poder valorar el pronóstico de estos pacientes en cuanto al riesgo de complicaciones de estos pacientes, donde está la escala de Virginia y está la escala modificada de radiocirugía. Ya netamente metiéndonos en el grosso de la charla, que sería la parte de la embolización, encontramos 4 tipos de tratamientos. Esos 4 tipos de tratamientos van a ser prequirúrgico, prerradioquirúrgico, paliativo agudo y curativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La curación se ha encontrado a grandes rasgos en todos los estudios en menos del 25% de los pacientes. ¿Cuáles son las malformaciones que más se pueden llegar a curar? Aquellas que son pequeñas con una única vena de drenaje y que son malformaciones que inicialmente serían catalogadas como un Spelzen-Martin 2, un Spelzen-Martin 1-2 o máximo un 3, que pueden ser también incluso orientadas hacia un manejo quirúrgico con muy buenos resultados, donde tenemos que tener una balanza de si sabemos que la obliteración no es tan buena con la embolización y que si corremos unos riesgos, ¿vale la pena llevar a esos pacientes a embolización o es mejor llevarlos a un manejo quirúrgico? Eso es lo que debemos analizar y eso es lo que quiero terminar concluyendo al final de esta charla, que tengamos como eso claro. La embolización antes de la cirugía se va a emplear para reducir la pérdida de sangre y poder ocluir los vasos que pueden ser difíciles de controlar, y el riesgo de nuevos déficits se va a encontrar entre el 8 y el 20%. Entonces ahí es donde hay que sopesar. ¿Vale la pena someter al paciente a estos riesgos del 8 al 20% para una curación que es menor del 25%, o existe otras terapias que pueden mejorarnos eso? Entonces se han hecho algunas escalas para tratar de saber el riesgo de complicaciones en estos pacientes, donde está la escala de Feliciano. Sin embargo, esta escala de Feliciano tiene un inconveniente que no se va a validar, los estudios retrospectivos son pequeños, y la otra es la escala de Búfalo. La escala de Búfalo se ha estudiado y ha tenido como un mayor auge,
en la cual vamos a tener que no hay complicaciones cuando es 1 o 2, que las complicaciones son del 14% cuando es 3, 50% 4 y 5% de 75. Entonces miren que básicamente cuando hablamos de un búfalo 3 o más, ya los riesgos son considerables en ese paciente, entonces son ya pacientes que deberíamos reconsiderar si realmente se benefician de un manejo por embolización. Esas son otras escalas pues que se han ideado. Y entonces ya hablando netamente del tipo de tratamientos que se puede realizar con el manejo de embolización, tenemos esta revisión que es un estado del arte publicada en el 2022, donde mediante el método PRISMA se reúnen estudios de PubMed, de Cochrane, de Scholar, de Cielo y de Pedro, donde se analizan manejo prequirúrgico, prerradioquirúrgico y transvenoso. Esa es la escala de cómo, pues el algoritmo de cómo se revisaron estos artículos. Finalmente se obtuvieron 118 artículos. El manejo que ellos analizaban entonces por una vía transarterial, que sería lo que veríamos de este lado, donde entramos por la carótida, llegamos a la parte arterial que necesitamos y vamos a hacer embolización desde esta parte al nido. O una técnica transvenosa donde se va a ingresar por una vena, por una parte transarterial para hacer un taponamiento parcial y por una parte endovenosa donde ya vamos a hacer como tal la embolización. Entonces, ¿qué tenemos? Embolización endovascular prequirúrgica y prerradioquirúrgica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Disminuir el sangrado intraoperatorio, facilitar la resección que sea segura y efectiva, pero eso va a depender de la ubicación, el tamaño y la arquitectura. ¿Qué tenemos para artículos? Tenemos de respaldo para esto. Entonces tenemos un artículo del 2018 para valorar el riesgo de hemorragia intraoperatoria, donde se miró el uso de Onyx antes del manejo quirúrgico para tratar malformaciones Spelzen-Martin 3. Fue entre el 2005 y 2017, en total 27 malformaciones, todas eran supratentoriales, 13 hemorrágicas, el volumen del nido era 19.5, con un promedio de sesiones que requirieron de embolización de 1.6, se logró una obliteración de 78.8%, tener en cuenta pues que esto no era con objetivo de curación, y la morbilidad fue el 3.7%. La media de cirugía a la terapia fue el 3.7 y esto facilitó que se pudiera extirpar más fácil, que se facilitara la hemostasia y ayudó a identificar lesiones de nidos pequeños, con ya una obliteración postquirúrgica del 92.6%. Ese es otro artículo del 2019 que se evalúa el efecto preoperatorio en la embolización en el flujo dinámico de la resección de las malformaciones. 2006 a 2017, 319 pacientes, 151 orientados hacia el brazo de la embolización preoperatoria. Las malformaciones que se embolizaban solían ser más grandes, menos propensas a la hemorragia porque por lo general tenían mejor drenaje venoso y este drenaje precisamente se acompañaba de un drenaje venoso profundo y un drenaje venoso superficial. El análisis, después de tener en cuenta estas disyuntivas que habían que nos podían llevar hacia sesgos, se hizo el análisis multivariado en el cual encontraron que la embolización no mejoraba el sangrado o la funcionalidad, que el tiempo que cambiaba de la cirugía podía ser mejor el tiempo quirúrgico cuando usted lo embolizaba, aumentando más o menos media hora cuando no lo embolizaba, y el mayor uso de clips cuando lo habían embolizado versus cuando no lo habían embolizado. En la embolización prerradiocirugía, ese es un artículo del 2021 donde se evalúa la embolización prequirúrgica para reducir la hemorragia posoperatoria y la hemorragia posoperatoria en pacientes con malformaciones arteriovenosas. Entonces ellos quisieron comparar la tasa de hemorragia posoperatoria en las malformaciones arteriovenosas con y sin embolización prerradioquirúrgica. Se tomaron en cuenta artículos publicados en PubMed y en Embase, fueron 11 artículos, 2.591 pacientes, y se encontró que los pacientes que se han embolizado la hemorragia no cambiaba respecto a los que no se habían embolizado, que la obliteración en los pacientes que se han embolizado fue menor que en los que no se han embolizado y el déficit neurológico fue igual en aquellos embolizados que en los no embolizados, por lo cual ellos finalmente la conclusión va a ser
La embolización en malformaciones es efectiva, pero es efectiva cuando no son grandes ni difusas. Entonces ahí nos queda el interrogante de ese funcionamiento en estas malformaciones. Otro artículo, 2021, Fundación Internacional para la Investigación de la Radiocirugía, 1987-2018, embolización más radiocirugía versus radiocirugía sola, cortes emparejados de 101 pacientes, y se encontró que la obliteración era similar independientemente de que usted le diera ambos tratamientos o un solo tratamiento, con unas tasas de hemorragia por radiocirugía, mortalidad y síntomas por radiación que eran similares. Entonces nos queda ahí, si la obliteración es similar y el riesgo de embolizar supera el beneficio, entonces realmente vale la pena someter a ese paciente a un riesgo por la embolización, sabiendo que la radiocirugía nos está ofreciendo hallazgos similares. Entonces, ¿para qué nos puede servir esa embolización en estos casos? Porque tengamos en cuenta que existe ese periodo de latencia, ese periodo en el cual el paciente no obtiene una adecuada obliteración de la malformación y existe aún el riesgo de que se pueda romper, que era más o menos del 50%, ¿no es cierto? Entonces nos va a servir esa embolización en los casos que tengamos alto riesgo. Casos que tengamos alto riesgo básicamente van a ser aneurismas intranidales o prenidales que creemos que pueden llegar a romperse, ahí nos puede ser muy útil la embolización. Embolización endovascular aguda, en esos pacientes que nos llegaron por una hemorragia y que queremos intentar disminuir el riesgo de que vuelvan a resangrar en ese periodo agudo. ¿Cuál es la idea de eso? Entonces debemos catalogar hacia los pacientes que vamos a tratar por factores de alto riesgo. Y estos son básicamente pacientes con aneurismas. Si se reconoce que son la fuente, que esos aneurismas fueron la fuente del sangrado, los aneurismas intranidales o los relacionados con el flujo, deben tratar de orientarse hacia un manejo de embolización con la finalidad de manejar esa etapa aguda que no vaya a resangrar. Otra parte sería la estenosis venosa, dado que esa estenosis venosa nos va a dar hipertensión, el tratamiento con embolización nidal, transarterial parcial, nos va pues como a ayudar a disminuir ese flujo y disminuir el riesgo de sangrado. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando una malformación sangró, el nido está comprimido, está distorsionada la angioarquitectura, entonces puede ser erróneo esa valoración del tamaño, de la morfología de la malformación, entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando vaya a tratarse esa malformación. Embolización endovascular curativa. ¿Qué se ha encontrado? Básicamente que no se ha obtenido que supere el 50% el riesgo no se ha obtenido que se supere el 50% de curación cuando se llevan estos pacientes a manejo. Se utiliza como, normalmente más bien esa embolización es como un manejo coadyuvante realmente, porque pues es una ruleta rusa y una moneda al aire prácticamente. 50% de los pacientes quedan curados, otros 50% no quedan curados. Y eso es en los estudios que han logrado tener una mayor tasa. Puede ser curativa en quienes, volúmenes pequeños o medios, nidos compactos o arquitectura simple. Arquitectura simple se considera cuando son irrigadas y drenadas por arterias y venas de una sola área vascular. Entonces, lo que les digo, curación menor del 50, requieren 2 sesiones habitualmente, complicaciones por embolización se encuentran entre el 5 y el 20 y una mortalidad del 1 al 2%, entonces tenemos que valorar esos pacientes si vale la pena llevarlos a este manejo curativo. Para eso traigo estos artículos, uno del 2013, 11 centros en Europa entre 2005 y 2008, 117 pacientes, la oclusión se logró en el 37%, pero ¿en qué malformaciones? Aquellas malformaciones que eran menores de 3 centímetros. Mientras que aquellas mayores de 3 centímetros, miren el porcentaje tan bajo de control, 3.6%. 82% requirieron tratamiento complementario, 5% se complicaron y 4% murieron. Esas son las tablas que nos muestran aquellos resultados clínicos y anatómicos de ese manejo endovascular. Y aquí vemos precisamente el riesgo de complicaciones por hemorragia, la morbilidad, la mortalidad de sus pacientes, como estaba catalogada. Pues digamos que si omitimos
el estudio de Raymond, que fue un estudio que realmente se fue muy por encima de la mortalidad de los otros. La mortalidad estaría entre el 2%, la morbilidad sí la encontramos muy similar en todos los estudios, entre un 3 a un 6%, y las complicaciones por hemorragia son muy variables en los diferentes estudios. Este es otro estudio de la embolización en malformaciones con inducción de cura. Es una revisión sistemática, 598 malformaciones, 34% de ellas eran Spell-Martin 3 y el 71% de todas las malformaciones del estudio eran 3 o menos. La obliteración se logró inmediatamente solo en 58% de los pacientes, pero a carga de ¿qué? De unas complicaciones del 24% y con una mortalidad del 1.5%. Aquí tenemos las tasas, las tablas, donde se mira las complicaciones de los procedimientos, ¿no es cierto? Y aquí vemos las complicaciones clínicas de estos pacientes, donde encontramos la hemorragia entre un 4 a un 15%, la isquemia que se encontró más o menos, en algunos estudios no se encontraba y en los que se logró encontrar más o menos un 2 a un 3%, como complicaciones de estos pacientes. Pero entonces, si yo logro tratar a mi paciente con una embolización curativa, realmente eso a largo plazo cómo se manifiesta. Entonces tengo este artículo del 2023, se hizo un estudio entre 2011 y 2021, 311 pacientes con un tratamiento endovascular, 311 a manejo médico y se valoró el ACV hemorrágico a largo plazo. No mostraba una diferencia. O sea, llévelo usted a un tratamiento endovascular o sígalo a un tratamiento médico, realmente el riesgo de ACV hemorrágico no cambió, ni en malformaciones no rotas ni en malformaciones rotas. Y veamos aquí abajo, estos pacientes tenían 80% de los pacientes fueron orientados a este manejo de embolización de forma curativa, 20% paliativo y 10% con un objeto diana. La obliteración se logró en el 100% de los pacientes solo en 11.8. Miren, que 80 pacientes que iban con plan curativo, que pueden estar distribuidos a lo largo de todo, pues de todos los pacientes, ¿no es cierto? De todo el grueso de todos los pacientes que se llevaron a ese manejo endovascular de los 311, solo se logró obliteración todo completa en el 11.8%. Y ya del 50 al 99%, que es un rango muy amplio, 40% de los pacientes. Entonces realmente el porcentaje de obliteración es muy bajo. Abordaje transvenoso para localización en áreas elocuentes, drenaje venoso profundo o que estén suministrados por una arteria estrecha y tortuosa. Se logra una oclusión en 19 de 20 pacientes con un Spell-Martin de usualmente 3 a 5 con unas buenas tasas de obliteración. Se ha estudiado lo de la olla a presión, que básicamente es entrar por vía transarterial, hacer un taponamiento y ir embolizando por la vía transvenosa. Y las características de estos pacientes que se llaman este tipo de abordaje van a ser aquellos que están una malformación que está restringida a una sola vena de drenaje principal, menos de 3 centímetros, y van a requerir siempre un TAC post tratamiento para valorar cómo evoluciona. ¿Qué nos dice la evidencia y qué nos dicen las guías de cuándo debemos hacer el manejo endovascular? Para hacer la angiografía previo al tratamiento definitivo que vamos a hacer, para embolización en caso de manejo multidisciplinar, la embolización antes de la resección quirúrgica con la finalidad de disminuir el sangrado, la morbilidad y la complejidad de la cirugía. Como forma curativa es incierto, veamos que lo deja como un grado 3, características de alto riesgo para reducir el riesgo de hemorragia recurrente. Embolización paliativa va a ser para manejo sintomático de los pacientes, que era lo que veamos en la fase aguda. Como complemento de la radiocirugía todavía no está muy dilucidado, y el seguimiento de imagen luego de la curación para ver que no hayan recurrencias. Riesgos con la intervención que tenemos. Entonces, esos riesgos vamos a ver que en casos fatales vemos que la que lleva la mayor carga va a ser la cirugía. La cirugía con un riesgo estimado de 1.1, 100 personas año, versus el otro que está muy cercano a hacer la embolización. Miremos que la embolización realmente no difiere mucho del riesgo
cuando estamos hablando de la microcirugía, es de 0.96. Realmente no hay una diferencia muy significativa. Y tener en cuenta que menor mortalidad se ha encontrado en algunos estudios que está asociado cuando son hombres con un RR de 0.96, malformaciones pequeñas y el drenaje venoso profundo aún es incierto. La hemorragia, entonces encontramos que el riesgo de hemorragia estimado, la que le va mejor y que no vuelve a tener hemorragia va a ser la microcirugía, con un riesgo estimado de 0.18 a 100 personas año, versus la radiocirugía y la embolización que se encuentra en 1.7. La microcirugía, en las complicaciones, vemos que la que mejor le va en cuanto a la tasa de complicaciones va a ser la radiocirugía, que realmente complicaciones severas tardías se encuentran con una media del 5%, mientras que en la microcirugía se encuentran en 7.4 y en la embolización en 6.6. Ese sería el algoritmo entonces diagnóstico que tendríamos. Esos son los resultados que se tendrían en las diferentes tasas. ¿Cómo realizaríamos el seguimiento a la radiocirugía? Sería cada 6 meses. En la embolización, microcirugía o radiocirugía no se requieren más estudios si se comprueba adecuada obliteración, y el manejo conservador van a requerir imágenes. Como conclusiones, entonces tenemos que los factores de riesgo de sangrado van a ser hemorragia previa, drenaje venoso profundo, ubicación profunda, aneurismas asociados. El manejo expectante lo vamos a orientar a alto riesgo quirúrgico, radioterapia y alto riesgo quirúrgico de radioterapia o embolización, principalmente en pacientes asintomáticos. Manejo quirúrgico va a ser orientado a pacientes con un Spell-Martin 1, 2 o 3 y vamos a mirar en la escala suplementaria. El manejo endovascular prequirúrgico se va a usar en mejorar la resección y el sangrado, en preradiocirugía si hay factores de alto riesgo de ruptura, paliativo para disminuir el sangrado temprano, curativo para no se muestra una buena tasa, miren que obliteración del 50%, transvenoso, malformaciones de alto riesgo profundas y con una vena de drenaje única, y la radiocirugía en aquellas menores de 3 centímetros compactas de alto riesgo quirúrgico y en áreas elocuentes. Este sería para finalizar el caso de nuestra paciente. Se llevó a cirugía con una obliteración aproximadamente un 95%, porque nos queda un residuo hacia la parte gangliobasal pequeña. Andrés, muy buena revisión. Muchas gracias, profe. Me motiva mucho que estén Pacho y Jason. Yo creo que aparte de la parte académica tenemos un problema de egos muy grande. Y voy a poner dos ejemplos: pacientes con malformaciones pequeñas que de entrada llegan a los terapistas endovasculares y les hacen 3, 4, 5 embolizaciones, y ellos mismos dicen que es que hay que hacerle mantenimiento de la embolización, son arteriografías repetidas. Y de otra parte, pacientes con malformaciones profundas o muy grandes, que el cirujano de una manera atrevida pretende embolizar. Entonces, son dos espectros del mismo problema, y son dos espectros graves porque yo creo que representan más el ego que la parte académica, o yo no sé si la parte económica se mezcla ahí con el ego. No me quedó claro, Andrés, si cuando se hace una embolización parcial se aumenta el riesgo de sangrado, porque eso es lo que siempre hemos creído. Y a mí me parece que cuando las malformaciones son embolizadas parcialmente, sí se rompen más, pero yo nunca he tenido claro si eso está reportado definitivamente en la literatura. Andrés, es que te quité el micrófono porque estabas con mucha bulla. Volverlo a conectar. Profe, lo que se ha visto en los estudios es que ayuda a disminuir el riesgo de sangrado. Hay algunos estudios que han visto que no hay diferencia, pero la mayoría de estudios a grosso modo muestran, más que todo es para malformaciones de Spell-Martin 3, que ayuda a disminuir el sangrado y nos ayuda a más o menos a delimitar dónde está el sitio de la malformación.
¿qué es lo que toca hacer? Que toca embolizarlo y ingresar al paciente a cirugía idealmente máximo al siguiente día posquirúrgico. Como miramos en el artículo que les mencionaba, incluso ellos decían que máximo ellos toleraban 3 días posterior a la embolización. No, creo que no me entendiste la pregunta. Yo hablo pacientes que de manera ambulatoria se les hace embolización y la malformación no queda totalmente ocluida. Lo que yo he entendido es que esos pacientes a largo plazo tienen mayor riesgo de desangrado. Sí, profe, en ese caso sí, ya le entendí la pregunta. En ese caso que se les hace una, una terapia y quedan parcialmente tratados, sí se aumenta el riesgo, hay estudios que han mostrado que aumentan el riesgo y adicionalmente de una malformación compacta pueden volverla una malformación difusa. Como el Gracias, Andrés. maestro Andrés, ¿cierto? Pues este es como el mejor ejemplo. Una niña que tuvo un sangrado, se emboliza 2 o 3 veces, pero no logra el objetivo. Incluso en la cirugía podemos decir que el objetivo todavía no está logrado. Hay que recordarnos que el objetivo de las malformaciones es la resección completa o la obliteración completa de los vasos. Tras haya nido malformativo, el paciente tiene riesgo de hemorragia. En este caso aún no está tratado completamente, hemos discutido si intervenirlo o si darle radiocirugía. Estamos esperando el concepto de radiocirugía. No, pues muy bien, Andrés. Yo creo que lo que tiene que quedar en el ambiente es que, pues, si uno, o lo que yo quiero dejar en el ambiente es que el neurocirujano o los médicos intensivistas, anestesiólogos, neurólogos, ven una malformación y creen que el tratamiento es la terapia endovascular. Y estamos todos de eso, ¿cierto? El tratamiento de las malformaciones no es la terapia endovascular, no es la... Eso sí es absolutamente claro. La embolización se usa como coayudante para la cirugía o para las malformaciones que tienen muy alto riesgo, ¿cierto? Tratar esos factores de riesgo con los aneurismas intranidales, pero no, nunca son el tratamiento único de una malformación. Muy rara vez son el tratamiento. Y es más, yo diría que si usted tiene una malformación 1 con un solo pedículo y la emboliza y queda bien, aún así, aunque usted vea que la obliteración es completa, opérelo. Porque usted le hace un año después, 6 meses después, y tiene una alta probabilidad de que recluten serias. Este es el concepto. ¿Me das 2 de arroz con carne, por favor? Una No, para acá. con carne para mí también. Y una gaseosa. Bueno, está bueno el desayuno. Y una naranja son. Bueno, gracias, Pacho. Doctor Zorro, adelante. Buenos días, muy buena revisión, se aprendieron muchos conceptos. Ahí me están escuchando. Sí, Doc, Doctor yo lo escucho. Ignacio. Bueno, no, totalmente de acuerdo con todo. Yo creo que de cómo vivimos las malformaciones arteriovenosas cuando nos formamos hace unos años, terminando el siglo pasado y comenzando este siglo, como se está tratando hoy en día, pienso que hemos mejorado muchísimo. Mis comentarios, siempre que se hable de malformaciones, pues a tener en cuenta el ARUA. Yo creo que el ARUA es un estudio que es muy criticado epidemiológicamente. De hecho, ya hay estudios en donde pacientes que se dejaron de tratar se ha aumentado el riesgo de sangrado y el riesgo de mortalidad. El ARUA a mí me gusta en el sentido que si uno está en un hospital que no tiene posibilidad de un microcirujano experto en malformaciones, si no hay posibilidad de terapia endovascular, si no hay posibilidad de radiocirugía, yo creo que intervenir a un paciente definitivamente sin la experticia sí causa más morbilidad porque la malformación arteriovenosa es una patología compleja, no es una patología sencilla de tratar. Por eso creo que es un estudio de referencia, pero por ejemplo lo que habla el ARUA no es comparable, no es aplicable, por ejemplo, a centros de radiocirugía como Pittsburgh, ¿sí? O un sitio en donde esté el Otton, o un sitio como
el sitio en donde trabajan ustedes. Pero es importante que la gente joven le tenga temor a las malformaciones si no tienen un equipo multidisciplinario complejo, porque es una patología difícil. Por otro lado, yo lo que pienso de la terapia endovascular es que es útil, pero definitivamente en malformaciones arteriovenosas es un tratamiento auxiliar, que lo que uno ve en el día a día y lo que está reportado en la literatura es muy poca y muy baja la tasa de obliteración, ¿sí? A mí me gusta la terapia endovascular cuando se inclina el tratamiento hacia un tratamiento quirúrgico. Nos ponemos de acuerdo con el terapista endovascular y una malformación arteriovenosa grande del polo frontal o del polo temporal, si se emboliza, yo no tengo ningún reparo y va a ser una cirugía un poco menos compleja que si se hace sin embolización. Por otro lado, el tema de embolización y radiocirugía es bien discutido. Hay centros y hay lo que está reportado en la literatura que inclusive la embolización retarda el tratamiento, la oclusión con la radiocirugía. Por otro lado, la radiocirugía, la desventaja que tiene es que la oclusión está hasta 3 años, puede tardar 4 o 5 años, y hasta que no esté ocluida completamente no se puede cantar victoria. Parece, y lo que reportó el doctor Apolinar en la charla, parece que tiene un efecto protector para el sangrado, pero lo que nosotros cuando hacemos radiocirugía le advertimos al paciente es que tiene el mismo chance de sangrado, como si no se tratara hasta que no esté ocluido completamente. En malformaciones arteriovenosas, hasta que no haya una verificación por panangiografía, nosotros no damos por curado a un paciente, ¿sí? Así falte un centímetro de malformación por ocluir por tratamiento quirúrgico, radiocirugía, le advertimos al paciente que existe el riesgo latente de resangrado. En el tema de qué hacer con los residuos que le quedan al tratamiento quirúrgico o cuando hay radiocirugía, lo que nosotros hacemos es o volver a hacer tratamiento quirúrgico, o si tenemos radiocirugía y ha mejorado muchísimo, pero han pasado 4 o 5 años y hay un residuo de malformación arteriovenosa, lo volvemos a tratar. Hemos tenido pacientes que quedan milímetros, un centímetro de malformación y en algún momento va a ser un sangrado o son malformaciones que cambian. En cuanto a la pregunta del doctor Ignacio, o sea, no, yo sí he tenido pacientes que se han embolizado y cambia la dinámica y nos llaman de urgencias que han presentado sangrado. Para terminar, yo pienso que en el país y en los diferentes centros hemos mejorado muchísimo el manejo de las malformaciones arteriovenosas. Cuando yo me formé no existía desafortunadamente ni la radiocirugía ni la terapia endovascular, entonces mis maestros, que eran unos super neurocirujanos, todo tratamiento era quirúrgico. Hoy en día yo creo que tratar quirúrgicamente una malformación en el tallo cerebral o en los ganglios de la base es absurdo teniendo terapias alternativas. Muchas gracias. Ese era mi comentario. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y Jason, te tocó cerrar. Adelante. Buenos días. Muy buena la presentación de Andrés. Sin embargo, nos fuimos como un poquito a las generalidades al final de las utilidades del manejo endovascular de los pacientes con las MAPS y dejamos un poquito desenfocado el tema de este caso. Si bien es una malformación que por las características que se mencionaron previamente cumple con criterios para ser Spetzler-Martin 2, no es una Spetzler-Martin 2 convencional, es una malformación muy difusa, con mucho compromiso frontovasal, frontomedial y un abordaje quirúrgico que, pues, si bien ahí lo mencionaron, es complejo y no puede lograr una resección ni cura completa. Es una Spetzler-Martin 2 con características de mayor grado.
El manejo endovascular en esta y en otras malformaciones de esa misma escala ofrece una gran ventaja para el neurocirujano, para el endovascular, pero sobre todo para el paciente, porque disminuye en gran medida la probabilidad de que tenga un sangrado intraoperatorio y tenga mejor planeación al momento de hacer la resección. Si bien la embolización parcial de las malformaciones aumenta el riesgo de sangrado exponencialmente, ese aumento del riesgo no es porque convierta una malformación compacta en una difusa, ni aumente el tamaño de la malformación, sino porque cambia los parámetros de flujo y probablemente las cargas del drenaje de la malformación, lo que hace que en algunos casos se pueda aumentar el riesgo de sangrado si no se hace una embolización juiciosa. ¿Qué es una embolización juiciosa? Embolizar el nido y no hacerse cargo únicamente de los pedículos que sean más expeditos para el endovascular, sino por el contrario, tratar los pedículos que son de mayor complejidad tanto para el endovascular como para el cirujano al momento de operarla y tratar de hacer una embolización escalonada que disminuya la probabilidad de que esos flujos cambien y aumente el riesgo del sangrado. Entonces es importante entender que las malformaciones se pueden embolizar de manera prequirúrgica, que es el tema que hoy nos atañe, con una forma segura, sin ir directamente a los pedículos e ir por partes del nido y por pedículos que son de más difícil acceso para la cirugía. Entonces, eso es importante. Entonces, una cosa es un Spessner Martin de bajo grado, pero con esas características que estamos viendo, y otras cosas son las de mayor grado o las de bajo grado con características un poco más simples para el abordaje, que ninguna es de manejo quirúrgico simple. En lo relacionado con este tipo de pacientes, eso es lo que hay que decir. En lo relacionado con los otros tipos de malformaciones, pues hay probabilidad de éxito de cura con terapia endovascular, hay probabilidad de cura con terapia endovascular más radiocirugía, hay probabilidad de cura con terapia endovascular más cirugía y hay probabilidad de cura con cirugía sola también y con radiocirugía sola y con endovascular sola. O sea, no nos podemos quedar en que las malformaciones se tratan solamente de una manera porque es una patología compleja, ampliamente abordada y no hay un tipo de malformación arteriovenosa. Hay las malformaciones arteriovenosas, que no es una sola patología, sino que son varias patologías que se deben afrontar desde las diferentes perspectivas. Es lo que quiero decir, que no es un tipo de patología, son varias patologías que dependiendo de tanto de la localización, el grado y sus flujos, se puede abordar de manera diferente. Muchas gracias. Gracias, Jason. ¿Y qué opinas de lo que dice Pacho, que si ustedes embolizan y se ve curada, es muy probable que en realidad no esté curada en una arteriografía de control? Pues anecdóticamente hay apreciaciones de ambas. Pues cierto, cuando uno ocluye el nido completamente, ocluye todas las aferencias, incluso las aferencias que no se ven inicialmente antes de embolizarse, y se ocluye el sistema de drenaje después de ocluir todo, la probabilidad de curación puede ser alta, más del 80%, comparable con una cirugía, que también la probabilidad es más del 80%, así hayan personas, tanto de la rama endovascular como de la cirugía, que digan que pueden lograr oclusiones del 100% en los pacientes, en el porcentaje. Si hay oclusiones del 100%, pero la probabilidad de todos los pacientes que se siguen es más del 80%, que es lo que uno busca. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, no, muy bien, Jason. A ver, lo que no debe quedar es la conducta de embolizar la malformación y no hacerle nada más, ¿cierto? Eso no está bien hecho, porque mire que resangran los pacientes, ¿cierto? Vuelve y lo emboliza y vuelve y resangra. Esta niña tenía 2 resangrados después de 2 o 3 sesiones de embolización. Hombre, hay que
tener el plan claro, ¿cierto? Usted va a tratar la malformación, se va a meter a hacerle cambios, pues tiene que ir, hay que tratarla de manera completa. Entonces, una cosa, la embolización prequirúrgica, donde usted se siente y dice, yo necesito que usted me incluya este pedículo. ¿Se puede o no se puede? Se puede, sirve. Si no se puede, ¿para qué va a embolizar cosas que son fáciles de ocluir en cirugía? ¿Cierto? No tiene mucho sentido, conllevando o llevándole un riesgo de comorbilidad mayor al paciente. Y en cuanto al porcentaje de oclusión, pues claramente la terapia endovascular es inferior en las malformaciones a la cirugía y a la radiocirugía. Eso no cabe en dudas y eso pues no lo digo yo, eso lo dicen todos los estudios. Entonces hay que utilizar con cuidado las herramientas para poder que sean efectivas en los pacientes. No a todo el mundo embolizarlo. Tiene una malformación, embolicémoslo. Cuando ni siquiera tiene indicación de tratamiento, ¿cierto? Cuando después llega a cirugía o llega donde el cirujano dice, no, pues yo eso no lo puedo operar. O sea, queda una malformación que se le dio un tratamiento parcial y que lo único que se hizo fue aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, ese es el llamado, ¿cierto? Que tratemos de utilizar todos los mecanismos, pero para tratarlas efectivamente. Otra cosa ahí, antes de que cierren, perdón, es que cualquier conducta que se vaya a tomar antes de tratar un paciente con una malformación sintomática no rota, ojalá en ese escenario por lo menos se cuente con el consenso del cirujano que va a operarlo y del endovascular que lo va a embolizar. Básicamente, esos dos deberían hablar cuando se va a tratar a un paciente. Y si el que lo va a operar es el mismo que lo va a embolizar, pues bueno, que por lo menos tenga el concepto de otro colega para que le ofrezcan lo mejor al paciente, porque esto es una patología controversial y que no es fácil, así para muchas personas les parezca pues muy fácil. Ojalá estuviera el radiocirujano también ahí, ¿cierto? O sea, lo ideal sería tomar las decisiones en ese contexto. Eso sería, siempre tienen los mejores resultados cuando uno toma las decisiones entre endovascular, cirugía vascular y radiocirugía, porque ahí ya, digamos, antes de hacer la embolización o antes de hacer la cirugía o antes de hacer la radiocirugía, que ahí ya estamos seguros que le vamos a ofrecer al paciente la mejor conducta. Pacho, yo y Jason, yo antes de irnos, y yo sé que está tarde, pero el doctor Oscar Zorro mencionó el Aruba, y yo siempre he quedado con duda de esas malformaciones que para uno son, digamos, relativamente fáciles de operar, pero que están asintomáticos. No sé si es cierto que no las debemos operar o debemos intervenirlos. Nachito, yo digamos que la mayoría de mis pacientes son malformaciones rotas, ¿cierto? Malformaciones en área elocuente yo trato de no operar porque quedan con comorbilidad. Y trato de dejar lo que está bien y lo que está sin factores de riesgo sin intervenir. O sea, yo sí le doy cierto valor a eso, ¿cierto? Que la tasa de ruptura o de hemorragia en una malformación no es tan alta. Entonces, si uno tiene un paciente con una malformación en un área elocuente, no tiene ningún síntoma, es un hallazgo incidental, pues ¿qué le voy a generar más comorbilidad? ¿Cierto? Distinto si tengo un paciente con una epilepsia intratable o si tengo un paciente previamente embolizado, que ahí la decisión es un poco más difícil. Pero pacientes, por lo menos con malformación en áreas elocuentes, asintomáticos, no opero.